Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y esto es Escuela de Brujas. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que va a ser el eclipse de luna en el signo de Virgo y cómo esto nos va a estar afectando, potenciando, qué cosas se van a estar activando y qué va a ser importante que empecemos a trabajar en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo en la zona Virgo, ¿ok? Ahí hay como un ciclo que se va a cerrar de nuestra búsqueda de seguridad, de nuestra búsqueda de control, de cómo en una vieja identidad vos habías puesto como márgenes, ¿no? Establecidos para ejercer una autoprotección, si se quiere, pero vamos a ver cómo ahora, después de un proceso o un largo camino que intuyo o creo más de uno habrá estado haciendo en los últimos años, de poner un poco de orden en algunas áreas de tu vida, de poner límites, ponerte a vos mismo también límites, y especialmente de sanar y trabajar nuestro pasado, nuestra área más como, a ver cómo decirlo, de nuestro lado oscuro, ¿sí? Que es un poco la zona Piscis, y vamos a ver entonces cómo este eclipse de luna en Virgo nos va a estar invitando a cerrar un ciclo, ¿ok? Para comenzar una nueva etapa. Así que bueno, si sos nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, formes parte de esta comunidad y por supuesto a todos ustedes que me bancan siempre, gracias totales por estar ahí del otro lado. Recuerden que también voy a estar haciendo en la segunda parte del video toda un relevamiento, si se quiere, por signos ascendentes y casas. ¿Ok? Siempre que vamos a analizar temas como de tránsitos o de eventos astrológicos, lo vamos a hacer desde o a partir del signo ascendente y en qué casa te va a estar pegando o afectando a vos el evento del cual estamos hablando. Entonces es importante que tengas tu carta natal en mano y vayas a buscar allí donde tenés el signo de Piscis, ¿sí? Último decanato, te diría, de Piscis, que es, perdón, de Virgo, que es donde va a estar sucediendo este eclipse. Entonces, carta natal en mano, chequeando tu zona Virgo, porque voy a estar trabajando a partir de el ascendente y la casa en la que te va a caer el eclipse, qué temas se vienen para vos individualmente, ¿ok? Entonces, voy a empezar un poco con una descripción general, me vas a ver un poco leyendo porque son muchos temas y tengo notas acá. Entonces, vamos a ver un poco. Pensemos que este eclipse se produce en una oposición, claramente como es un eclipse de luna, es Sol oposición a la luna y es un Sol que está en conjunción a Saturno, ¿sí? Entonces, un poco esto que te decía, todo lo que hemos madurado de nosotros mismos, por eso el Sol Saturno, nuestro pasado, porque es en Piscis, casa 12, nuestro desorden, ¿okay? Nuestro propio desorden, esa zona donde teníamos medio como una situación desordenada y descontrolada que fue siendo transitada por Saturno durante los últimos 2 años y que nos obligó a enderezar un poco, ¿no es cierto?, la fila. Todo ese pasado, ese desorden, ahora nos lleva a liberar la búsqueda de control y de exigencia, que es un poco la zona Virgo, a necesitar un Excel todo el tiempo como medida de autoprotección y dejarnos un poco llevar, ¿cómo te diría?, por nuestro aspecto más intuitivo, dejarnos sorprender por la vida y lo que la vida tiene para ofrecernos o proponer en este momento, es un poco animarnos a dejar de analizar todo en detalle y permitirnos volver a soñar, a intuir, a escucharnos. El pasado y vos van a estar haciendo las paces, pero en principio lo que se opone entre esa luna, que es tu necesidad de refugio, tu búsqueda de refugio emocional, se opone a ese sol, porque claro, como es una luna en Virgo, es una luna que todo el tiempo estaba necesitando analizar todo y tener todo como bajo control y tener todo como no en el Excel, como digo yo, en esa armadura, ¿no?, que nos pusimos, porque con tanto desorden que tal vez tenías que organizar, ¿no?, con el pasado, con el trauma, con tu lado oscuro, con tus miedos, con tus inseguridades. Claro, lo que hicimos fue ponernos esta armadura, ¿ok?, donde nuestra emocionalidad buscaba refugio en el control y en un análisis y una exigencia excesiva. Entonces, este choque
¿qué nos está diciendo? Bueno, ahora ya ordenaste toda esta área, ya te pusiste límites y pusiste límites a los demás, ahora estás más maduro, más madura, tenés más claridad sobre las cosas, estás empezando a cimentar una nueva etapa en tu vida. Entonces, lo que choca va a ser, vamos a tener que soltar esa necesidad de control permanente, y vamos a tener que aprender a fluir y a dejarnos llevar por toda esa sabiduría espiritual e interna que hemos podido absorber en estos últimos 2 años con Saturno en Piscis. ¿Ok? Entonces, un poco, todo límite que aprendiste a ponerte ahora te permite percibir todo desde una nueva perspectiva, ¿sí? Entonces, claro, esos refugios que eran zona de control, es como que ahora vas a sentir que ya es un espacio que te aprieta, ¿no? Que te aprieta, ¿qué significa? Que si yo estoy todo el tiempo queriendo buscar el control, me contraigo todo el tiempo, me contraigo y tengo como un montón de limitaciones y de restricciones. Es como si yo me siento segura dentro de un frasco, pero claro, al estar dentro del frasco y estar contraída, no puedo expandirme. Entonces acá va a estar el gran desafío de soltar esa necesidad de sentirme segura adentro de un frasco que me restringe y tomar mi madurez y mi aprendizaje para salir afuera y poder expandirme yendo en pos de los sueños, los deseos o las metas que tengo por delante. ¿Ok? Entonces, la búsqueda del silencio y la soledad nos confronta, ¿no? Porque este es un momento donde va a ser re importante que te escuches, que no escuches a otros, sino que te escuches, ¿sí? Con la necesidad de un poco reordenar y reorganizar nuestros hábitos y rutinas. Es como que puede ser un momento donde vos sientas como una necesidad de, ¿viste?, estar solo o sola, o como digo, de escucharte a vos misma a vos mismo tus propios consejos, en vez de salir allá afuera a pedírselos al mundo, para que empieces a tomar nota de, si yo salgo de esta búsqueda de control y trato de mantener toda una estructura, ¿no es cierto?, que me hace sentir, ¿no? Porque en realidad es una fantasía, la seguridad es una fantasía, pero me hace sentir segura. Bueno, por ahí ahora necesito como un poco de silencio y soledad para empezar a plantearme y a preguntarme yo qué necesito reorganizar de mis hábitos, de mis rutinas, de mi relación con mi cuerpo, de mi trabajo, de mis horarios de trabajo, de mi día a día, ¿sí? Que es un poco dónde va a estar pegando el eclipse en la zona Virgo. Tengamos en cuenta que Virgo está siendo afectado por el nodo sur. El nodo sur es un cierre de ciclo del pasado para siempre, con lo cual todo eso que vos tenías ordenado de una manera, es como que ahora, ¡pum!, sentís, no, ya esto no me sirve, no resuena conmigo, no me está permitiendo crecer y expandirme, ¿ok? Entonces, la necesidad de reordenar, de reorganizar nuestros hábitos y rutinas. Emocionalmente, a ver, lo que nosotros necesitamos, pero que nos daba seguridad, pero que ahora necesitamos reordenarlo porque ya no funciona, ¿sí? Porque ya no nos proporciona esa tranquilidad o esa estabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas vos reordenar y reorganizar para sentirte en tu cuerpo en casa, ¿no? Protegido o a salvo, ¿sí? Tu luna, que es tu mundo espiritual, está cerrando un ciclo de autoexigencia para comenzar desde otro lugar, ¿sí? ¿Cómo te relacionás hoy con tus hábitos? ¿Son saludables para vos? Preguntas que puedes empezar a hacerte, ¿sí? Todos estos hábitos, no sé, a qué hora duermo, a qué hora me levanto, qué estoy comiendo, qué horarios o rutinas de alimentación tengo, estoy haciendo un poco de ejercicio, no hago nada, vivo para trabajar o vivo tirada en un sillón, digamos, como estas preguntas que tienen que ver con tus hábitos y tus rutinas en lo cotidiano, en tu día a día, ¿ok? Tu trabajo en este momento, ¿sentís que es algo saludable para vos?
¿O estás demasiado autoexigente, queriendo ser perfecto, ¿no es cierto? Como, ¿qué cambios hay que hacer ahí en la forma en la que estás llevando adelante estas áreas? Es hora de soltar esa presión que nosotros mismos nos impusimos, ¿sí? Sobreanalizando todo. La luna se va a conectar en un trígono a Urano, ¿sí? En la zona de los recursos, que es la casa número 2, y también lo que son las finanzas y el valor que nos damos a nosotros mismos. Entonces, yo siento que acá hay algo que en pos de hacer tu propia revolución financiera, ¿no? De buscar un poco más de independencia y también de replantearte cierto desapego, ¿no? Del mundo material, es donde también vas a poder reorganizar y reordenar tu relación con el trabajo y con el servicio que estás ofreciendo y cómo tu salud se ve afectada por esto, ¿sí? Como dije, con el trabajo, con las tareas, ¿no? Ahora viene como una búsqueda de cierta independencia, también es un desapego, una revolución en tu economía, en tu forma de hacer el dinero, ¿sí? Tengamos en cuenta que también todo esto se va a estar conectando con Neptuno, con Plutón en la casa número 10, y esto nos habla de un momento donde para muchos está ese planteo como de lo profesional, la exigencia que estoy teniendo o no profesionalmente, si mi profesión realmente quiero seguir ejerciéndola como lo vengo haciendo o quiero seguir dedicándome a lo mismo, ¿no? Un montón de preguntas que probablemente estás transcurriendo y te estás haciendo. Y fíjate cómo esto va todo de la mano, ¿sí? Porque el eclipse sucede en la casa número 6, que es el trabajo, eh, donde vos te sentías seguro de alguna manera con pies en la tierra, con el mundo material, pero ahora el nodo sur dice, esto se acabó, se está uniendo con Plutón arriba, ¿no? Diciendo, bueno, qué cosa de mi profesión, de mi ocupación, tal vez me vino desgastando demasiado mi cuerpo físico, mi energía vital, y cómo puedo desapegarme entonces un poco de todo el área económica y financiera o lo que esto significaba para mí o el valor que yo le estaba dando, pero por sobre todas las cosas el valor que te das a vos mismo o a vos misma, ¿sí? Entonces, se viene una gran transformación en todas las áreas conectadas con profesión, trabajo y dinero, ¿sí? A partir de esta luna, donde vas a estar cerrando algún ciclo importante de cómo tenías planteado, ¿no? O tal vez, no sé, cómo tenías organizado este sector. En lo profesional, en lo personal, estaremos haciendo las paces con nosotros mismos. Yo creo que vamos a estar como preguntándonos más también de qué disfrutamos, ¿no? O sea, qué disfrutamos de la vida, qué estamos disfrutando, qué significa disfrutar de la vida. Tal vez quiero dejar de estar tan enfocado o enfocada en perseguir el dinero, el trabajo, la exigencia, cumplir horarios, que lo que piensan de mí, lo que dicen, no sé qué, no sé, como que tengo que ser todo el tiempo el 100% bueno, pero ¿y de qué estoy disfrutando yo? ¿No? ¿Qué tiempo o espacio me estoy dando a mí para disfrutar de la vida? ¿Sí? Y para conectarme con mis deseos y para conectarme con el placer. Y por sobre todas las cosas, ¿qué pienso de todo eso? ¿No? Porque hay mucha gente que le cuesta un montón conectarse con el deseo, como si fuese que desear cosas está mal, ¿no? O está prohibido. Entonces, como repensar todo eso. Este reflejo lo vamos a tener con Mercurio retro en Aries y Venus retro, también en Aries, que es un poco el regente del ascendente de esta lunación. Júpiter en la casa 3 se va a estar, o sea, nos va a estar expandiendo mucho todo lo que son la mente, las ideas, nuestra comunicación. Y creo que es un re buen momento para conectarnos con aprender cosas nuevas, ¿sí? Con aprender cosas nuevas y con hablar, decir, hablar de lo que siento, hablar de lo que pienso, ¿no? Como ahí hay algo que tengo que resignificar de mi propia voz, ¿sí? Marte, desde la casa número 4, nos está dando el impulso para ocuparnos de todo lo que esté relacionado con los temas del hogar y de la familia, tomando iniciativas, ¿sí? Haciendo reformas, tal vez para algunos esto va a ser mudanzas. Y ojo con todo lo que sea peleas o discusiones, ¿no? En el hogar, porque, insisto, que Marte en la 4 puede haber mucho tema de momentos como de tensión en el hogar, en la familia, justamente producto de que vos estás haciendo todo un proceso de
reestructuración de tus hábitos, de tu día a día, de dónde vas a estar poniendo tu energía vital, cuánto tiempo le vas a dedicar a qué y por qué, y un poco en esta cosa de quiero patear el tablero con cierto aspecto de autoexigirme para cumplir con todas las expectativas de los demás. Entonces, ojo con esto que puede también generar tensiones, ¿sí? Puede que para muchos también vengan viajes y mudanzas, justamente porque este Júpiter en 3 nos puede hablar de algún tipo de expansión que tenga que ver con viajes cortos y traslados, y Marte en 4 que nos puede hablar de, como dije, movimientos o movilizaciones. Así que si vos venías pensando en algo de esto, va a ser un momento re propicio para que tomes la iniciativa, ¿sí? Entonces, la Luna desde la casa número 6, Marte desde la 4 y Saturno-Sol desde la 12, que van a estar en aspectos de cierta conciliación, o sea, poniéndose de acuerdo para hacer algo, para llegar a alguna finalidad, ¿sí? Todo lo que cerrás de viejos hábitos va a estar colaborando eh, con tus iniciativas en torno al hogar, a tu casa, a lo familiar, y esto se va a acoplar a los límites que has aprendido a poner y a ponerte ordenando tu pasado, ¿sí? Este es un poco como el mensaje más general, ¿sí?, de esta luna, donde sé que más de uno se va a identificar, porque como digo, por más que no sea en esa casa puntual que a vos te cae, siempre la energía general nos está tocando en algún lugar a todos. Así que permitite reorganizar, permitite preguntarte cuánto tiempo le querés dedicar a qué y por qué. Permitite dejar de exigirte tanto, ¿no? Tanta perfección. Permitite dejar de sobreanalizar todo el tiempo y animate un poco a sentirte guiado por esta nueva personalidad, ¿no?, que un poco ya se conoce como más en profundidad, ya pudo ver como esos lados oscuros que tal vez lo venían un poco apagando o haciendo vivir la vida a medias. Permitite conectarte con sueños, con deseos, con iniciativas. Permitite replantearte tu profesión si hace falta, ¿no? Y por sobre todas las cosas, pregúntate qué significa el dinero para vos. ¿Qué relación tenés con el dinero? ¿Estás apegado a lo material? ¿Hay algo ahí que tenés que revolucionar, ¿no?, para conectarte con los recursos de una manera en la que sean los que te puedan brindar placer y no los que te metan en una cárcel de dependencia constante, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con los ascendentes a través de las casas, ¿sí? Tengamos en cuenta, esto lo digo para todos en general, como condición para lo que voy a estar contando un poco sobre las casas. Ten en cuenta que los eclipses lunares son finales, o sea, estás cerrando con algo, ¿sí? Es un momento de ver internamente, ¿sí?, lo que un poco es necesario dejar ir. Y especialmente, en este caso, Nodo Sur es un cierre, un capítulo de tu vida que tenés que cerrar porque ya no funciona para siempre, ¿ok? Entonces, vamos a ver, para todos los que son ascendentes en Virgo, ¿sí? O sea, este eclipse te va a caer en la casa número 1, que es tu personalidad. Tu personalidad, un poco tu apariencia física, lo que le mostrás a los demás, ¿sí? Se va a estar cerrando un ciclo con esa personalidad, ¿ok? En la forma de analizarte a vos mismo o a vos misma, de autoexigirte todo el tiempo, de buscar el perfeccionismo. Se hace muy evidente para vos ese lado tuyo que busca un orden y un control que ya no es más, ¿sí? Entonces, toma conciencia acá de tus patrones emocionales para que los puedas transformar. ¿Qué lado de vos, ¿sí?, se tiene que cerrar para que aparezcas en una nueva versión? Porque ya ese yo no funciona. ¿Ok? Bien, para todos los que tienen Virgo en la casa número 2, perdón, los que tienen Virgo en la casa número 2, todos los que sean ascendentes en Leo, ¿sí?
Casa número 2 tiene que ver con las finanzas, el valor propio, la economía. Entonces es un momento de revisar las finanzas, cómo te estás vinculando con ese dinero, cómo estás analizando y gestionando tus recursos, ¿sí? Preguntas que te puedes hacer. ¿Tenés apego a lo material? ¿Tenés miedo a perder el control? ¿Qué patrón tenés que dejar ir en torno a tu autoestima vinculada con el dinero? ¿Sí? ¿A qué le das valor? ¿Y qué valor te estás dando a vos mismo o a vos misma? ¿Sí? En torno a todos estos temas, ¿sí? Del valor, de la autovalidación que vos te estás dando, es como que ahí hay algo que vos vas a sentir que tenés que dejar ir para cerrar un ciclo de cómo venías hasta ahora analizando o vinculándote con tus recursos. También es un buen momento para aprender a ordenarlos de otra forma, porque tal vez el orden que venías haciendo con los recursos no te funcionó, ¿sí? O no te viene funcionando. Entonces por ahí es un momento como decir, pará, si yo antes organizaba todos mis recursos así, bueno, tal vez es el momento de empezar a analizarlos asá. Entonces permitite ahí un poco de revisión, ¿ok? Porque hay un ciclo de cómo venías manejando tu economía que se cierra, se termina y tiene que empezar una nueva forma, ¿ok? Bien, para todos los que son Virgo casa número 3, ascendentes en Cáncer, ¿ok? Acá el tema van a ser las comunicaciones, la mente y las ideas, ¿sí? Entonces, acá vamos a estar cerrando un ciclo de cómo analizamos lo que pensamos, las ideas que tenemos, de nuestra forma de decir y de comunicar, ¿no? Ordena tus ideas de una forma distinta, ¿sí? Eh, Busca comunicarte con mayor claridad, con mayor claridad. Una cosa clave, te diría, para este momento es menos palabras dicen mucho más. Menos palabras dicen mucho más. Recuerden, cosa que hablé mucho en este canal ya, pero recuerden que no es una frase completa y no hace falta que des más explicaciones, ¿sí? Anímate a procesar tus aprendizajes y pensamientos de una forma nueva, nueva y diferente, ¿sí? No sobreanalices tanto si tus ideas son correctas, si no son correctas, si están buenas, si no están buenas. Anímate a expresarlas de una manera diferente, ¿sí? Bien, para todos aquellos que Virgo les cae en la casa número 4, ¿sí? Ascendentes en Géminis, acá esto te va a estar tocando un poco en lo que es la zona del hogar, de la familia, de la casa misma, ¿sí? Es un momento de cerrar ciclos con patrones analíticos y detallistas en torno a tu casa, a tu hogar, a las rutinas familiares y a tu historia también, ¿sí? También un poco acá lo que te podés replantear es tu rol dentro de esa familia, porque tal vez hay algo como de un rol que vos cumplís que ya un poco no tiene más nada que ver con la persona en la que hoy sentís que te estás convirtiendo, ¿no? Entonces puede haber como un yo estoy cambiando de rol y eso indefectiblemente va a hacer que cambien todos los roles a tu alrededor, ¿sí? Entonces, ¿cómo has procesado tu historia? ¿Ok? Y, ¿Y qué necesitas como, a ver, como resignificar hoy, ¿sí? O analizar de una manera distinta hoy, ¿sí? De lo que haya sido tu historia familiar, el hogar donde vos creciste, tu vínculo con tus padres, ¿sí? Eh, Se va a hacer muy evidente la necesidad de encontrar una nueva forma de ver y de analizar tu historia familiar, tu familia en este momento, tu casa misma, ¿no? Y va a ser el tiempo para hacer una regeneración y para empezar de cero, ¿sí? También acá lo que puede haber son muchos cambios en las relaciones familiares y en tu relación dentro de tu casa. También para muchos puede venir un cierre de ciclo con el hogar en el que estás viviendo, o sea, algún tipo de cambio, traslado o mudanza. Es un gran momento para revisar tu lugar en la historia familiar, para resolver, para sanar, para cerrar ciclos y para dejar ir cosas.
¿ok? Bien, vamos a ver para todos los que son Virgo casa 5, ascendentes en Tauro, ¿sí? Esto va a tener un poco que ver con tus hijos, también con tu lado creativo, con tu lado más auténtico, ¿no? Por decirlo, y todo lo que sea con tu tiempo libre y lo que sea la diversión para vos, ¿no? Es un gran momento para pensar la relación que tenés con tus hijos y dejar por ahí de lado tanta cosa, viste, como de sistemas, de rutinas, de exigencia, ¿sí? De querer ser el padre perfecto o la madre perfecta o de pretender que tus hijos sean perfectos o perfectas, ¿sí? Y ver un poco los patrones vinculares que tenés en este momento en torno a tu relación con tus hijos y cómo te estás relacionando con ellos, ¿sí? Se cierra un ciclo con sobreanalizar tu creatividad y dejarla fluir un poco, ¿sí? Como no estar todo el tiempo pensando, ¿será que esto que está bueno? ¿Será que lo que hago? ¿Será que entonces, no? O me pongo creativo de 3 a 4, sino como de dejar de sobreanalizar todo y dejarlo fluir un poco y empezar a hacer las cosas porque te divierten, ¿no? Porque te divierten sin analizar tanto, ¿sí? Bien, para todos aquellos que son Virgo en casa número 6, ¿sí? Casa número 6, ascendentes en Aries, todo lo que tiene que ver con trabajo y salud. Vas a estar revisando mucho todo lo que son hábitos, rutinas, tu salud, qué estás comiendo, cuánto estás durmiendo, tu día a día y tu organización en el día y en el trabajo, ¿sí? Algo de acá se cierra. Es como que vas a sentir que hay algo que ya no funciona, ¿no? Porque se va a hacer muy evidente lo que no está funcionando para ti. Es un buen momento para establecer nuevas reglas del juego, ¿sí? Tal vez ver a qué le vas a dar más prioridad, si a exigirte tanto en el trabajo para demostrar no sé qué cosa, o a querer todo el tiempo tener el control de una situación, mientras estás tal vez descuidando aspectos más de tu salud y de tu cuerpo físico, o tal vez estás demasiado obsesivo con tu cuerpo físico, con la alimentación, con el gimnasio y no sé qué, y tal vez es un momento de reorganizarlo de otra forma, dándote un poco más de, te diría un poco más de soltura, un poco más de soga, ¿no es cierto? Entonces, gran momento para todos ustedes de analizar sus hábitos y sus rutinas, ¿ok? Bien, para todos los que sean Virgo, casa 7, ascendentes en Piscis, vas a estar revisando mucho lo que son vínculos, relaciones y pareja, ¿ok? Hora de cerrar ciclos en torno a las relaciones. ¿Qué hace falta ordenar y organizar de otra manera frente a las relaciones? Tal vez menos analítico, tal vez menos exigente, ¿sí? Tal vez menos crítico, ¿ok? También es prudente revisar cómo vamos a las relaciones, ¿no? Si queremos como todo el tiempo tener el control de la situación y darnos cuenta qué patrones no van más en nuestra forma de vincularnos, en nuestro vínculo con otros y en la necesidad de sentir que si me pongo determinada armadura de las características y de cómo tienen que ser las cosas, entonces las relaciones van a ser más seguras, ¿no? Y por ahí es un momento para decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a pensar las relaciones desde un lugar nuevo, diferente, mi rol en ellas, voy a mirar a los otros también de una manera diferente, sin sobreanalizarlos tanto, y voy a dejar que algo fluya, porque si no me lo pierdo, ¿sí? Puede que para muchos sea un momento de cerrar pareja, ¿sí? De terminar con algún ciclo, de alguna relación que ya por ahí no está funcionando o resonando con vos. También puede ser que estés cerrando vínculos en otras índoles. Recordad que casa 7 son los vínculos con otros, ¿sí? Con lo cual puede haber mucho de esto. También la casa 7 es una casa de los vínculos en torno a mi propio vínculo conmigo mismo o conmigo misma. Entonces también puede que para muchos haya un ruido allí, ¿no? Como de sentir, bueno, cómo yo me estoy vinculando conmigo misma, qué tanto yo me estoy juzgando a mí misma, me critico a mí misma, me autoexijo a mí misma, me pretendo la perfección y no sé cuándo, yo misma, ¿no? Entonces, claro, como, ¡pum!, viene un momento de cerrar ese ciclo y empezar a relacionarnos con nosotros desde un nuevo lugar, ¿sí? Mucho tema para las parejas especialmente y relaciones. Lo que no se renueva en este tiempo, muere.
¿sí? O sea, que por ahí tenés un periodo como de 6 meses de ver si podés regenerar esa conexión o, bueno, tomar alguna decisión. Es un momento para soltar el control y relacionarnos desde otro lugar, ¿ok? Para todos los que son Virgo, casa 8, ascendentes en Acuario. Tu transformación personal, ¿sí? Estás cerrando un ciclo de gran transformación personal, de muerte y transformación, ¿no? Morir a mí mismo y a mí mismo una y otra vez, ¿ok? El punto acá sería, no lo analices tanto, ¿viste? No lo analices tanto, no sobreanalices todos esos cambios y transformaciones. Es como que ahora déjalo ser un poco, ¿no? Déjalo ser. Y déjate aparecer también. Ordena, sí, esta depuración que hiciste y ordenate de una forma diferente, cerrando ciclos de muerte y renacimiento. ¿Ok? Bien, vamos a ver para todos los que son Virgo en casa número 9, ascendentes en Capricornio. Acá un poco lo que se cierra es un ciclo con tus creencias, la fe, lo que es la verdad para vos, tu filosofía de vida. Para muchos otros puede ser el fin de algún ciclo en el extranjero, con relaciones en el extranjero o de algún viaje al extranjero. Y también pueden ser cierres de ciclo en torno a estudios superiores, ¿sí? Entonces, cerrando ciclos con estos temas, analizando y ordenando y buscando organizar tus creencias de otra forma, ¿viste? Como no necesitar todo tan, no como creo en esto porque me hace sentir seguro o segura, sino ver, ¿no? Como dejar de analizar tanto lo que creo, lo que no creo y por qué lo creo. Y es, bueno, lo creo, ¿viste? Creo en esto, esta es la verdad para mí. No tengo que estar dando detalles de por qué esa es la verdad para mí. Una especie de cosa medio así. Acá va a ser un gran tema porque se va a hacer evidente todas esas verdades y esas creencias y esa filosofía que por ahí hasta acá te sostenía, pero ya no, ¿no es cierto? Entonces puede que te replantees todo esto en tu búsqueda personal de la verdad. Insisto, ¿qué es la verdad para vos? Sin que lo analices tanto, ¿ok? Cerrando el ciclo con lo que ya no te sirve, lo que ya no resuena. Con todo lo aprendido o lo establecido, ¿no? ¿Cómo decirlo? Del linaje, ¿no? Y es un momento para buscar tu propia versión de la fe, sin sobreanalizarlo tanto. Bien, para todos los que son Virgo, casa 10, ascendentes en Sagitario, acá lo que se va a cerrar es un ciclo con tu profesión, tu exposición, ¿no? Al mundo y con cómo venías exigiéndote y organizando tu vida profesional. Entonces, tus rutinas y tus hábitos de exigencia, ¿no? De crítica constante, de autocrítica probablemente constante, y de organización profesional. ¿Qué cosa ya no va más? ¿Sí? ¿Qué cosa ya no va más? Es hora de reorganizar desde un lugar diferente, un nuevo orden y libre de tanta exigencia y de búsqueda de control, ¿ok? Para muchos puede ser una nueva profesión o una nueva faceta profesional dentro de lo que haces, ¿ok? Yo te diría que te dejes llevar un poco por buscar tu autenticidad y no tanto la perfección, ¿sí? Es un buen momento para eso. Casa número 11, para todos los que son Virgo, casa 11, ascendentes en Escorpio. Esto va a estar trabajando sobre tus amistades y los grupos, cerrando ciclos con amigos, amistades, con actividades sociales. Es un momento como de cambios profundos en tu búsqueda de entornos, ¿sí? Analizándolos de otra manera y analizando también a la gente que te rodea y a tus amigos de una manera distinta. Y tal vez siendo menos exigente, ¿viste? Con que mis amigos tienen que ser así o asá, o mis grupos tienen que ser de esta forma o de esta otra, ¿no? Como lo mismo, volvemos a la armadura. Y es un momento para cerrar ciclos, ¿viste? Cerrar ciclos y empezar a eh, analizar todo esto desde una nueva perspectiva, ¿ok? Revaluando amistades, puede haber muchos finales en busca de nuevos ciclos, ¿ok? Para todos los que son Virgo, casa 12 o ascendentes en Libra, ¿sí? Tu lado oscuro,
tu zona un poco compleja, ¿sí? Como digo yo siempre, el Darth Vader, ¿no? El lugar donde está todo lo subconsciente, el pasado, ¿no? El pasado, el karma, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a estar cerrando ciclos en torno a cómo venimos sobreanalizando, ¿viste? Todos estos temas. Sobreanalizando mi lado oscuro, sobreanalizando todo mi pasado, sobreanalizando lo que me pasó, lo que no sé qué, hace 1000 años, ¿no? Como viene un momento como de todos estos temas hay que analizarlos desde un lugar nuevo, diferente, menos exigente, menos crítico, ¿ok? Eh, cerrando algo, cerrando un ciclo, ¿no? ¿Cómo cerrás un ciclo con el pasado y con el trauma? Perdonando, resignificando, reconciliando, ¿ok? Entonces, como dije, vamos a estar un poco buscando hacernos conscientes, pero sin tener que estar todo el tiempo repasando y repasando y repasando y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, ¿no es cierto? Como, ¿sí? Sino como dejando que esa conciencia sobre las cosas aparezca, ¿sí? Que aparezca, sin que yo tenga que estar todo el tiempo como metiéndome el dedo en la llaga a mí misma, una cosa medio así. Dejar de sobreanalizar y de etiquetar el pasado. Es un momento de buscarle un nuevo significado a todo eso, desde una nueva perspectiva, menos exigente. ¿Ok? El orden aparece cuando tú se lo permites. ¿Ok? El orden aparece cuando tú se lo permites y sueltas la búsqueda de control. ¿Sí? Es un momento re interesante para plantearte nuevas terapias, tal vez cambiar de terapia o de terapeuta en este momento, ¿sí? Nuevas formas de vivir tu espiritualidad y esa conexión interna eh, sin tanto horario, ¿viste? Como, no sé, siento mucha gente Virgo Casa 12 que puede ser como muy, voy a meditar de 2 a 4, ¿viste? Como... eh, y por ahí es como algo que tenés que dejar fluir un poco más, ¿no? Sin tanto sobreexigirte, ¿no? Como si fuese que hay algo de la conexión espiritual o de traer un poco lo subconsciente al consciente, tiene que ver con los horarios o la cantidad de días por semana, ¿no? Como, y tiene más que ver justamente con todo lo contrario. El orden aparece cuando nosotros lo permitimos, ¿cierto? Entonces, bueno, un poco todo ese recorrido por las casas, de acuerdo al ascendente que vos tengas, dónde te va a estar cayendo este eclipse en Virgo. Así que voy a estar atenta leyendo tus comentarios, a ver a vos por dónde te está pegando, por dónde te viene el asunto, qué venís ya trabajando o venís sintiendo. Y bueno, desde ya gracias totales por haber compartido este rato conmigo y nos vemos en un próximo video.